¿Se puede invertir sin saber invertir? Cada vez me encuentro más personas que no saben exactamente por dónde empezar, pero sí que les gustaría invertir algunos de sus ahorros, pero no tienen ni idea de cuál es el lugar, cómo hacerlo, no tengo conocimientos exactamente qué es lo que debo hacer o cuál es la mejor recomendación, ¿no? Vamos a ver cómo invertir en bolsa de forma súper diversificada, sin necesidad de tener conocimientos previos, sin necesidad de que seas ningún experto, de forma súper sencilla. A día de hoy tenemos las mejores herramientas y estamos en el mejor momento para hacerlo. Vamos a ello. Aloha, soy Adrián Berrabeu, inversor y empresario digital. Podemos comprobar cómo históricamente la bolsa a la larga es alcista, ¿no? Y hay ciertas acciones, ciertas empresas que acaban muriendo y a otras les va excelentemente bien. Pero si conseguimos diversificar lo suficiente como para estar en diferentes sectores con diferentes empresas, el cómputo global de todas esas empresas de la bolsa global suele ser alcista. Decimos que aproximadamente se revaloriza entre un 7 y un 10% de forma anual. Pero claro, hay personas que no saben ni qué empresas elegir, ni cómo invertir en fondos de inversión, ni en ningún otro activo que nos permita hacer esto. Así que hoy vamos a ver de forma súper práctica, con una especie de mini tutorial de una de las herramientas que nos permite hacer esto, aunque no tengamos conocimientos. Y esta herramienta es Indexa Capital. Tienes aquí debajo en la descripción el link exacto. Además, con este link vas a obtener unos beneficios mejores, unas comisiones prácticamente nulas, hasta 10.000 euros, y además pues estarás ayudando al canal. ¿Qué te permite hacer Indexa Capital? Es algo muy similar a lo que decimos que es un fondo indexado. Lo que hace es recoger empresas de muchos sectores, por ejemplo, de la parte tecnológica, textil, de energías sostenibles, muchos sectores diferentes, y de todas esas empresas, de cada uno de los sectores, lo que hace es elegir muchas de las mejores empresas que lo están haciendo en cada uno de esos ámbitos, ¿no? En el momento en el que tú estás súper diversificado, corres muchísimo menos riesgo. ¿Por qué? Imaginemos que de las 10 mejores empresas tecnológicas hay una que desaparece. Hay 9 que siguen funcionando perfectamente y habrá alguna de ellas, una o dos, que les vaya excelentemente bien. Por lo tanto, la media al final suele ser alcista, y ahí tenemos el histórico que nos lo dice, ¿no? Que nos muestra cómo este histórico siempre es alcista a largo plazo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muy simple. De verdad, nos da el trabajo hecho por completo. Simplemente, cuando te vayas a registrar, que te recuerdo que tienes aquí debajo en la descripción el enlace, cuando entres te vas a encontrar esta web y tendrás que darte de alta. En el momento en el que te das de alta, te va a hacer ciertas preguntas. Va a querer conocer tu perfil como inversor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a adaptar la cartera de inversión a tu riesgo, a tu perfil, a tu situación personal. Y esto tiene muchísimas ventajas. Por una parte, si tienes cierta edad, cierto capital y no tienes muchos conocimientos, porque también te va a hacer algunas preguntas, no es importante que las hagas bien o mal, sino que digas la verdad, porque eso va a hacer que se adapte a tu perfil, ¿no? Y a partir de esas preguntas te genera una cartera que ya está de forma totalmente automatizada. Entonces lo que tendrás que hacer es ir rellenando este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de inversión o seguro? Pues en este caso lo que vamos a elegir es cartera de fondos de inversión y le damos al siguiente. Y te va a hacer estas preguntas de las que comentábamos, ¿no? ¿Qué rentabilidad buscas para tu cartera de inversión? Pues dependiendo de tu situación, pues a lo mejor prefieres una protección frente a la inflación o un equilibrio entre estabilidad y crecimiento patrimonial, o quieres un crecimiento patrimonial asumiendo más riesgo, o bueno, te pone otras dos opciones que son la máxima rentabilidad posible independientemente del riesgo, o sea, vamos a full, o no me importa la rentabilidad, pero no quiero perder nada, que sería lo mínimo de riesgo. En mi caso, yo elegí esta, máxima rentabilidad posible independientemente del riesgo. En tu caso,
la que más encaje contigo. Y así constantemente, ¿no? Y te va haciendo preguntas hasta 13 preguntas. Una vez que termines estas 13 preguntas, tendrás que enviar una documentación y hacer tu primera aportación de capital. Importante, no solo vamos a diversificar en todo lo que nos permite Indexa, en todos estos fondos y acciones y bonos, etcétera, sino que también vamos a diversificar el capital temporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a meter todo el dinero que tengamos pensado de una única vez, sino que vamos a ir ponderando nuestra inversión. Esto es una diversificación temporal. Ponte, por ejemplo, que cada mes vas a invertir, no sé, 50, 100 euros, 200, 500, 1000, no lo sé, dependiendo de tu situación. Ponte una alarma, ponte una fecha concreta y cada cierto tiempo, 15 días, un mes aproximadamente, haz una aportación de capital. Para empezar, sí que te pide un mínimo y ese mínimo tiene que ser de una única transferencia en una única vez. Pero a partir de ahí vamos a hacerlo, porque esto te voy a enseñar mi cartera para que veas la diferencia de rentabilidad haciendo esta diversificación temporal a no hacerla, es decir, a únicamente meter una vez todo de golpe. En mi caso, yo tengo incluso automatizado, es decir, como domiciliado esa aportación de capital, es decir, no tengo una alarma como te comentaba, a lo mejor tú sí prefieres hacerlo así, sino que yo directamente en el momento en el que quieres hacer esta domiciliación bancaria, puedes clicar aquí en aportar capital y te dice un IBAN, unos datos que va con tu propio nombre, es decir, el titular eres tú mismo y te da una dirección IBAN, pues tú puedes decirle a tu banco, oye, quiero que me envíes todos los meses cierta cantidad X a este IBAN y lo va a hacer de forma automática, o sea que incluso podemos automatizar esta parte de la inversión también, ¿no? Y luego Indexa hace su parte correspondiente, o sea, una vez que recibe el dinero, él mismo te lo redistribuye, te lo reinvierte. ¿De qué forma? Dependiendo del nivel de riesgo que hayas tenido, te generará una cartera u otra. Y te voy a mostrar cuál es la rentabilidad hasta este momento de mi cartera. De forma ponderada en el tiempo, tengo un 40,3% de rentabilidad, que es una rentabilidad muy buena, acumulada, es decir, si no hubiera hecho estas aportaciones separadas en el tiempo, como te comentaba, tendría un 18,8% de rentabilidad anual. Pero en este caso, la acumulada, por ir invirtiendo de forma diversificada, es decir, ha habido momentos en los que ha caído un poquito y también se ha ido comprando, pero no porque yo lo haga de forma manual mirando el mercado, sino porque como va fluctuando el mercado y yo siempre estoy aportando, habrá momentos en los que se compre más abajo y momentos en los que se compre más arriba, y eso genera mayor rentabilidad acumulada. Fíjate la diferencia, es más del doble de rentabilidad. Y también podemos ver cada uno de los meses, pues por ejemplo en 2020 un 5,8 en abril, un 1,2% en mayo, un menos 0,3 en junio, un más 0,8 en julio, más 3,9 en agosto y así, ¿no? Mira, en noviembre, por ejemplo, un mes extraordinario, 7,7 de rentabilidad, y cada uno de los meses, por ejemplo, en enero 2022 ha hecho un menos 4,8%. Ha habido ahí una buena hostia. Y debajo te pone tus inversiones en acciones globales, en qué fondo está, en Vanguard, Global, Stock, Index, Euro, tal, y te pone que tienes, en mi caso tengo un 79,3% dentro de ese fondo de Vanguard, un 20% en bonos globales a largo plazo y hay un 0,7% en efectivo, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque hay un restante de lo que se va aportando que no ha podido diversificarlo aún. En el momento en el que se vuelve a hacer otra aportación de capital, que se hará pues cuando toque la domiciliación bancaria de forma automática, con ese cómputo global de efectivo lo distribuirá entre estos fondos, ¿no? En mi caso, yo incluso les escribí para poder reducir los bonos, para poder tener menos de un 20% en bonos globales y tener más en acciones, y no me lo permitieron. Es decir, yo quería hacer una cartera de mayor riesgo y no me lo permitieron, y eso que mi cartera es del mayor riesgo posible, es un 10 de 10 que se dice, ¿no? Del 0 al 10, 10 es máximo riesgo, 0 es mínimo riesgo, y conforme a las preguntas que vayas respondiendo en el test inicial te va generando, por ejemplo,
una cartera de riesgo de 5 sobre 10 o de 7 sobre 10. La mía es de 10 sobre 10 y aún así a mí personalmente no me parece de tanto riesgo. Y bueno, también te muestra las participaciones, el número de participaciones en cada uno de los fondos. Pues por ejemplo 16,30 participaciones dentro de Vanguard Global Stock, etc. Resumiendo, tienes una herramienta súper sencilla con la que puedes invertir en bolsa de manera diversificada, con una rentabilidad muy buena, que esto no quiere decir que se tenga por qué mantener, por supuesto, puede que cambien las cosas, pero la historia nos dice que al final suele ser una tendencia alcista y por ello también tienes que estar un tiempo considerable invertido, porque puede que te pille en un mal momento histórico y quieras pues sacar todo el dinero. En este caso no obtendrías esa rentabilidad, pero por supuesto si lo mantenemos a largo plazo y todo sigue yendo tal y como ahora, tal y como está yendo ahora, no tendría por qué haber ningún problema e Indexa Capital nos facilita muchísimo la vida. Además vas a poder aprender ciertas cosas porque a través del test y a través de lo que Indexa hace y cómo lo hace, vas a poder aplicarlo tú por tu cuenta. Obviamente, esta es una parte del dinero que tengo y lo tengo de forma totalmente automatizada aquí, pero lo diversifico en muchísimas otras cosas y hay parte de bolsa que lo hago de forma más manual. No hace falta que tú lo hagas, pero este tipo de herramientas también te da pistas de cómo hacerlo mejor o peor, o de en qué invierten y en qué no invierten, para que tú lo puedas hacer de forma manual. Yo aparte tengo pues otros fondos, incluso otros ETFs, por ejemplo en agua o en muchos otros. Al final tú decides también cómo diversificar, pero esta herramienta sin duda nos facilita muchísimo todo, y sobre todo para personas que no sepan cómo empezar o que nunca hayan invertido previamente y que lo puedan hacer de forma súper simple. Espero que te haya ayudado. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y si lo vas a poner en práctica. Ya sabes que tienes el link exacto en la descripción con unas ventajas a nivel de comisiones, que no te va a cobrar comisiones hasta 10.000 euros, me parece. Si no quieres perderte nada más, ya sabes cómo funciona. Dale a la campanita, suscríbete y nos vemos en el siguiente.